Bueno, vamos a reparar este tacómetro. Este tacómetro es de un Daewoo Tico modelo 1998. El inconveniente está en que funcionan todos los excepto este, que es el de la temperatura. Eh, por ahí buscando en la red hay un video de una persona que dice que la falla de esto se da por el problema de este rectificador que va en este sector que se daña. Lo revisé y sí es posible que sea eso. Entonces el que tenía era un L4810, no lo conseguí y le voy a colocar un L7810. Me dijeron que es como la misma función, entonces voy a montarlo pues para mirar si realmente esa es la falla, pues para evitar tener que comprarlo nuevamente todo. Entonces vamos a mirar si esa es la posible falla y lo montaré con cuidado porque les cuento que este sector es muy delicado. Entonces se me estaba como dañando aquí la pista, pero les voy a tratar de que no se siga eh, lastimando ese sector para poderlo, pues que cumpla su función. Y trae un disipador de calor. Entonces lo voy a montar y luego les seguiré contando cómo me va. ¿Cómo nos queda? La idea es realizar unas soldaduras muy rápidas y pues yo creo que la posible falla de esto es que no tenía pasta térmica. Entonces estos rectificadores realmente sí necesitan la pasta térmica porque se calientan demasiado. Entonces la idea es que ellos tengan una buena refrigeración. Quizás por eso se quemó el que tenía. Bueno, ya está montado. Vamos a probar que realmente nos quedó bien. Vamos a poner el tester en, en continuidad, o sea en diodos. Pueden ver. eh, Vamos a poner la base que es la positiva y a probar que nos vaya quedado bien. Pueden ver, si ponemos al contrario no nos debería funcionar de esa manera. Pueden ver, ya ahí ya no nos funciona. Aquí funciona pero acá no. Después, como pueden ver, la base perfectamente. Y ahí, si invertimos, aquí nos sale infinito y acá nos marca. Nos podemos dar cuenta que la base es la positiva. Efectivamente nos quedó bien montado, no hay un corto. Entonces vamos a proceder a montarlo en el vehículo para mirar si esto quedó bien realizado. Como les decía, esto es un tacómetro de un Daewoo Tico modelo 1998. Pues el tacómetro está en muy buen estado como para desecharlo por esa simple cosa y pues tener que comprar otro. Entonces vamos a proceder a montarlo y les seguiré contando si efectivamente ese era el problema. Ahí están las conexiones del tacómetro. Dar cuenta, este es el tacómetro que va aquí en el tablero del Daewoo Tico. Entonces voy a proceder a montarlo y cuando esté conectado lo encenderé para darnos cuenta si realmente esa era la falla. Entonces, bueno, en este momento pues vamos a colocar los tornillos al tacómetro para mirar para ya finalizar esta parte y probar realmente si, si nos quedó bien. Pues bueno, continuando con las pruebas de la reparación del tablero, el medidor de temperatura, miramos que aquí hay un sensor, pero mirando ya las pruebas que he realizado, este sensor solamente es para el ventilador.
las pruebas diferentes respectivas y no me activaba el sensor de temperatura. Entonces buscándole en todos estos cables a este carro, pues que este carro es tan pequeño, he encontrado el cable de señal acá y va es por acá abajo, por esta parte de acá abajo. Este carro es muy incómodo y va conectado acá, y el sensor va en este sector de acá abajo. Ya lo he retirado, como se pueden dar cuenta es un sensor muy pequeño y es pues demasiado incómodo para retirarlo. Entonces es totalmente diferente a este que es grande, a este que hay aquí, que aparentemente creía inicialmente que era el de temperatura, que manejaba ventilador y todo, pero no, este solamente maneja ventilador. Yo ya he probado eh, y como me di cuenta, puenté estos dos aquí, hice un puente y automáticamente se activa el ventilador. Eh, pues vamos a mirar a ver si puedo hacer eso nuevamente para que ustedes lo vean. Voy a colocar estos cables acá. Es que estoy filmando con una mano y con la otra estoy realizando las cosas, entonces es un poco complicado, pero vamos a ver si lo puedo activar el ventilador. Vamos a ver. Este conector, lo que he notado es que está un poco regular, o sea, tocaría cambiarlo. No está asegurando, entonces está partido. Quizás por eso pues también se presentan algunas fallas, pero pues en el momento no lo tengo acá, entonces voy a realizar eh, la conexión y ya les iré contando. Entonces, mire, aquí voy a realizar la conexión. Se activa el ventilador, lo desconecto y, y el ventilador deja de funcionar. Lo vuelvo y lo conecto. ¿Se pueden dar cuenta? Solo funciona para el ventilador este sensor. O sea, en el momento que el agua se calienta, que el líquido refrigerante se calienta, o sea agua, el ventilador se activa. Entonces este sensor no activa el sensor de temperatura. Noté eso, pues yo no sé mucho de mecánica, pero pues mirando aquí el sensor es este. Pues ahora voy a realizar las respectivas pruebas para mirar a ver si este sensor está funcionando bien o tiene algún problema porque no está enviando la señal. Ya hice las respectivas pruebas en el tablero y sí envía la señal, pero acá no se activa, el tablero no se está activando. Entonces vamos a ver si es problema del sensor. Les voy a realizar las respectivas pruebas, ahorita les cuento. Bueno, como pueden darse cuenta, ya tenemos el sensor aquí listo para iniciar la prueba, para verificar si realmente el sensor está enviando señal. Entonces vamos a proceder a calentarlo. Se debe tener mucho cuidado en este paso porque pues hay que tener en cuenta que aquí cerca está el filtro de la gasolina. Entonces hay que tener cuidado a la hora de prender la candela. Les recomendaría hacerlo un poco más lejos. Yo lo hice cerca, pero sí les doy esa recomendación. Entonces, para tenerlo en cuenta. Es muy importante para evitar pues un accidente. Entonces vamos a proceder a calentar el sensor para verificar si realmente está funcionando, si está enviando la señal, si no hay necesidad de cambiarlo. Entonces vamos a mirar, abrir el switch para que nos marque el reloj de temperatura. Bueno, aquí abrimos el switch, volvemos nuevamente acá a donde está el sensor y vamos a proceder a calentarlo un poco con una candela. Puede ser, si tienen otro medio de hacerlo pues lo pueden hacer, pero yo lo estoy haciendo aquí con una candela. Les ofrezco disculpas por el video porque no estoy grabando con una mano y con la otra estoy realizando la prueba, entonces se me dificulta un poco a la hora de grabar. Entonces vamos a ver, dirigirnos hacia el tablero para verificar si realmente subió. Como se pueden dar cuenta, el sensor está marcando la temperatura correctamente. Sube rápido pues porque la temperatura que emite la candela pues es alta, entonces por eso sube rápido.
Entonces ya con esto verificamos que está perfectamente, no hay necesidad de cambiarlo. Entonces vamos a realizar las conexiones y hacer las pruebas pertinentes ya con el carro funcionando para, pues, para dar por terminado este video y dar solución fina a esta prueba que se realizó y solucionado el problema del tacómetro. Como pueden ver, lo salvamos, no hubo necesidad de desecharlo. Entonces pues los invito a que si tienen este mismo problema hagan estos ensayos para verificar que sea de pronto lo mismo, porque pues puede ser otra cosa. De todas maneras no se puede descartar esta parte. Yo lo hice así y me funcionó, entonces los invito a que si les gustó el video le den like y se suscriban al canal. Bueno, aquí ya tenemos el tacómetro en funcionamiento con el motor prendido, como se pueden dar cuenta, marcándolo su temperatura ideal.